me equivoqué en la cita, ¿verdad? Perdonen, hermanos. De repente ya no, no veo bien, ¿verdad? Sí, es segunda a los Corintios. Bueno, yo sí lo tenía. Segunda a los Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. En breve, en poco tiempo, la hierba desaparece. Dice, florece como la flor del campo. Así es la vida del hombre. ¿Cuánto tiempo dura una flor, hermanos? Pocos días. Pocos días. Dice el 16, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Es decir, desaparece y nadie más se acuerda de esa flor o de esa hierba. Así, hermanos, así el salmista compara, así Dios dice que nuestra vida es breve, es corta, es transitoria solamente. Vaya ahí al Salmo 90, por favor. Salmo 90, versículo 5 dice, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. A la tarde, a la mañana dice florece, crece, hermanos, pero dice a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es la vida del hombre, hermanos. Es como un soplo, es como una flor, es como la hierba, es como un pensamiento, dice el escritor aquí, hermanos. Pronto pasamos, pronto desaparecemos, hermanos. Nuestra vida, hermanos, es corta. Aunque sean 70 años, como dice la escritura, u 80 en los más robustos, en los más fuertes, ¿verdad? Hermanos, la vida es transitoria, es breve, pero para algunos de nosotros, hermanos, quizá la vida es larga, ¿verdad? Porque no pensamos en el final, no pensamos en la muerte, sobre todo los más jóvenes, sobre todo los niños, ni siquiera pasa por su mente, hermanos, la idea de morir, ¿verdad? Y claro que nadie quiere eso. Pero la vida se asemeja a un viaje, hermanos, en el cual vamos y tenemos que avanzar. Cuando usted hace un viaje, no se queda estático, tiene que avanzar, ¿verdad? Es lo mismo, hermanos, en la vida. Tenemos que avanzar, pero el creyente, dijimos, tiene que avanzar por fe. La vida entonces, hermanos, es corta, es como un viaje y no sabemos cuánto va a durar. En segundo lugar, hermanos, en ese viaje en que todos, tanto creyentes como no creyentes, vamos avanzando, hermanos, en ese viaje los creyentes tenemos una ventaja. Usted y yo como creyentes tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, a Dios con nosotros y las promesas que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos recordar alguna promesa, hermanos? Que usted diga, esta promesa, yo me acuerdo, yo la tengo presente porque me he apropiado de esa promesa que Dios ha hecho para mí. ¿Quién menciona, hermanos, una promesa? Rápidamente. ¿Cuál es la promesa, hermano? Todo lo puedo. Otra promesa, hermanos, ahora es ¿cuándo? La promesa. Más bien es un mandamiento. Promesa. Dios añadirá bendición, ¿verdad? Promesas, hermanos. Creo que por eso no tenemos, ¿verdad? A ver, hermana. La promesa de que la misericordia de Dios puede alcanzar a nuestra familia, ¿verdad? Permítanme, hermanos, mencionarle algunas promesas para que se las apropie, hermanos.
para que la tenga ahí en su mente y en su corazón. Mire, ¿por qué no avanzamos por fe a veces? Desconocemos las promesas. Y lo estoy viendo aquí, a lo mejor en este momento los agarro en curva, ¿verdad? Pero hay muchas promesas en la Biblia. Voy a mencionar algunas cuantas. Mateo 28:20, texto conocido por la mayoría. Contento de haber testificado, aunque no haya ganado almas. Pero por lo menos le hizo la lucha, ¿verdad? Se va a sorprender cuando lo empiece a hacer. Porque Dios, hermanos, cumple sus promesas. Y aquí tenemos una muy importante. Poder para testificar. Poder para ser testigos. Juan 15. El evangelio ahí atrásito, hermanos, se encuentra. Juan 15, por favor, versículo 13, perdón. Dice la escritura, si pueden leerlo conmigo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué promesa tenemos ahí, hermanos? Un amigo confiable. Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor. Primero describe lo que es un verdadero amigo. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice, ahora, versículo 14, vosotros sois mis amigos. Jesucristo, hermanos, es un amigo confiable. En Él podemos nosotros, usted y yo, confiar de manera que Él no nos falla. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no nos falla, hermanos, está ahí. Aquí en la tierra, ¿verdad? Podrán traicionarnos, podrán darnos la espalda, podrán hablar mal de nosotros, pero Jesús no. Jesús está ahí presente, hermanos. Él es un amigo confiable. Ha prometido su presencia con nosotros. Otra más ahí en el capítulo 16, enseguida, hermanos. Versículo 23 y 24. Dice la escritura, si lo tienen, por favor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué promesa encontramos ahí, hermanos? Tenemos la promesa, hermanos. Tenemos ahí en este pasaje la seguridad de que Dios va a contestar nuestras oraciones. Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero si pides en mi nombre, dice, pedid y recibiréis. Si pides en mi nombre, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hermanos, pero las promesas de Dios tienen que ser creídas. Tienen que ser creídas porque están ahí, hermanos, con ese propósito de favorecernos, de bendecirnos, de prosperarnos, de sacarnos adelante, hermanos. Pero para que nosotros podamos ser acreedores a las promesas de Dios, necesitamos creerlas. Si yo no creo que Dios va a responder, hermanos, entonces ¿para qué oro? Pierdo mi tiempo, hermano. Dios no va a responder. Si yo no creo que Él está conmigo, ¿verdad? Entonces con razón mis miedos. Si yo no creo que tengo un amigo como Él, entonces yo no puedo hablar con Él y abrir mi corazón delante de Él, hermanos, y ser consolado por nuestro Señor. Pero las promesas de Dios están ahí, hermanos. Ahora, esa es la ventaja del creyente. Que en el viaje de nuestra vida, hermanos, tenemos las promesas de Dios y a Dios mismo con nosotros. ¿Por qué la gente, hermanos, cae en la depresión? ¿Por qué la gente, hermanos, pues se va por los caminos más fáciles, verdad? De drogarse mejor, de volverse a lo malo, verdad? De quitarse la vida, de hacer tantas cosas, hermanos, hasta caer en la locura. Es porque no tienen a Cristo, es porque no tienen a Dios, es porque no tienen ninguna promesa de Dios para ellos. Pero nosotros tenemos sus promesas y tenemos su presencia. Entonces, hermanos, avancemos por fe. Avancemos por la fe en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, avancemos por tanto en nuestro viaje, pero hagámoslo por fe. Hagámoslo por fe.
En Hebreos capítulo 11 tenemos ese texto que nos dice, hermanos, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza y la convicción de algo, hermanos, que estamos esperando sin verlo. ¿Y qué es lo que más deseamos y esperamos los creyentes? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Ahora, por fe lo creemos que Él vendrá y que Él nos llevará y se cumplirán las escrituras donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos serán transformados, hermanos, y juntos, ¿verdad? Seremos trasladados para encontrarnos con Cristo en las nubes y así estaremos por siempre con Él. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No lo sabemos, solo sabemos que Dios va a cumplir esa promesa, pero por fe creemos eso. Y por fe nos mantenemos fieles y por fe seguimos adelante. La fe, hermanos, nos permite avanzar. Hagámoslo entonces con fe. Fe es confiar en Dios, es creer sus promesas. Pero ¿qué hace la fe? Mire, quiero rápidamente nada más mencionarle. ¿Qué hace la fe? Mateo 19, por favor. ¿Qué hace la fe? Ya tiene Mateo 19. Lea por favor, hermanos, ahí en el versículo 26. Unidos, por favor, dice la escritura. Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Un joven vino ante nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice lo que tiene que hacer. Y él dice, bueno, ya lo he hecho todo eso. Y por último Jesús le dice, bueno, anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven, hermanos? Porque dice la escritura que era muy, muy rico. Un joven que había prosperado económicamente y tenía muchos bienes y tenía muchas riquezas, había sido fiel guardando los mandamientos, pero sentía un vacío en su corazón. Buscó a Jesucristo y Jesús le dice, bueno, nada más te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y entonces, hermanos, dice la escritura que este joven se puso triste, se entristeció. Y los discípulos inmediatamente, ¿verdad?, empezaron a pensar y a decir, bueno, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y esta incredulidad, hermanos, hizo que Jesucristo dijera estas bellas palabras en el versículo 25. Dice, y mirándolos, cuando Jesús escuchó, hermanos, las palabras, las murmuraciones de estos discípulos, Él fijó su vista en ellos, como reprendiéndoles calladamente, pero le dice ahí en el verso 26, para los hombres, es decir, para ustedes esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué hace la fe, hermanos? La fe hace posible lo imposible. La fe, hermanos, hace posible lo imposible. La fe puede mover montañas, puede mover montes. Mateo 21, ahí enseguida, hermanos, versículo 21 y 22. Dice la escritura, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, la fe puede mover y remover los montes. En nuestro avanzar, en nuestro viaje, podemos encontrar obstáculos. Podemos encontrar, hermanos, montes que estorban en nuestro andar. Pero ¿sabe qué? La fe puede quitarlos. La fe puede mover esos montes. La fe puede remover las montañas, hermanos. Pero para eso tenemos que creer. Por eso añade el versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, dice, creyendo.
Ahí está la condición, porque la fe dijimos que es la certeza, y certeza significa seguridad, la convicción, plenamente convencido de aquello que esperas sin verlo. Entonces, cuando tenemos esa fe, hermanos, lo imposible se hace posible. Cuando tenemos esa fe, hermanos, esa fe remueve los obstáculos que podamos encontrar en nuestro viaje. Ahora vaya ahí al capítulo 17, ahí mismo en Mateo 17, 14, hermanos. ¿Lo tienen? Lean, por favor, versículo 14. Señor, ten misericordia de mí, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Sigan. Respondió Jesús: hasta ahí, hermanos, ahorita leemos los demás. En este pasaje se nos relata de este varón. Tenía un hijo, hermanos, que tenía problemas mentales. Y la razón de sus problemas, hermanos, era porque estaba poseído. Había un demonio ahí, hermanos. Y él había venido a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo porque ya eran conocidos. Ellos ya habían sido enviados a testificar, a evangelizar, y habían hecho milagros. Y Jesucristo mismo hacía los milagros. Así que este varón, pensando que los apóstoles podían hacer lo mismo porque eran discípulos de Jesucristo, vino con ellos y les dijo: mi hijo tiene este problema. Pero ninguno de ellos, hermanos, pudo sanar a aquel joven. Así que vino junto con la demás gente a nuestro Señor Jesucristo, y ahí, hermanos, él se postra, se pone de rodillas delante de nuestro Señor y le dice: ten misericordia de mi hijo, porque es lunático. Ya lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido curar. Y entonces Jesucristo responde en el versículo 17 y dice: oh generación incrédula y perversa. Y yo creo, hermanos, que una vez más Jesucristo me voltea su rostro, hermanos, y dirige su vista al rostro, a los ojos, y hace contacto visual con cada uno de ellos y expresa estas palabras y le dice: oh generación incrédula. ¿Por qué? Porque no habían podido, hermanos, curar a este joven. ¿Qué hace la fe? La fe puede sanar. Inmediatamente dice ahí en el versículo 18: y reprendió Jesús. No, y él sí. Era bien sencillo, ¿verdad? Porque Jesús era el maestro. Pero ellos quieren saber, y Jesús le responde y le dice ahí, porque versículo 20 le dice: por vuestra poca fe. Hermanos, la fe puede curar. La fe puede sanar. No somos las personas, no es la persona, es Dios ejerciendo poder a través de la fe, hermanos. Sanar. Hechos capítulo 12. Dice la escritura ahí, hermanos, en este pasaje, en Hechos capítulo 12, si ya lo tienen, vaya al versículo 5. Y vamos a leer hasta el verso 10, por favor, hermanos. Hechos 12, 5 al 10. Bueno, primero el 5 y después vamos a leer más adelante, versículo 10. Dice el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vea aquí la situación, nos la describe este texto. Pedro estaba custodiado en la cárcel, es decir, estaba ahí y tenía soldados a su lado, alrededor, hermanos. Y dice la escritura: pero la iglesia, es decir, los hermanos, la congregación, hacía sin cesar
oración a Dios por él. La iglesia, los hermanos ya sabían lo que le iba a pasar a Pedro. Si usted lee los primeros versículos, Herodes, hermanos, había dado muerte ya a Santiago. Y esto le había agradado a la gente y había echado a muchos otros a la cárcel. La iglesia estaba sufriendo persecución y Herodes entonces pensó que matar a Pedro le beneficiaba, le hacía ganar la confianza del pueblo. Así que pensaba matarlo al siguiente día. Pero si seguimos leyendo y llegamos ahí al versículo 10, hermanos, vamos a ver que el apóstol Pedro, estando en la cárcel, de repente empieza a mirar a un varón que se acerca a él y le dice, levántate, vámonos. Y cuando le dice esto, las cadenas de sus manos, las cadenas que lo tenían a este prisionero, hermanos, cayeron de sus manos. Y luego, hermanos, comenzaron a avanzar. El ángel le dice, ven, sígueme. Y Pedro se levanta y comienza a andar detrás del ángel, hermanos. Y dice, pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro, hermanos, que cerraba completamente la cárcel. Y la puerta se abrió completamente. Y él pudo salir. Ya cuando estaba en la calle reaccionó. Y entonces, hermanos, él pudo darse cuenta que estaba libre. Y dice ahí en el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sabe qué puede hacer la fe, hermanos? La fe de la iglesia que oraba sin cesar. Yo no sé si habían hecho una cadena de oración o tal vez todos estaban ahí reunidos, hermanos, donde luego Pedro llega para dar la noticia y estaban orando o por turnos o continuamente, pero no cesaron, no pararon de orar. La fe impulsó a la iglesia a orar y la fe, hermanos, hizo que las cadenas cayeran de sus manos y las puertas de la cárcel se abrieran, hermanos. ¿Qué puede hacer la fe, hermanos? Hace posible lo imposible. Remueve los obstáculos, hermanos. Sanan las enfermedades. Abre puertas y suelta cadenas. Pero es la fe, hermanos, ejercida en las promesas de nuestro Dios. Quizá todavía nosotros arrastramos cadenas, tenemos anclas que nos detienen. Cristo puede romper esas cadenas. Cristo puede acabar con todo eso y darte plena libertad y librarte de los peligros y hacer que tú avances. Las cadenas te detienen. No permiten que tú vayas adelante, te atrevas a emprender, a hacer cosas para Dios. Esas cadenas del temor, de la falta de capacidad, te detienen y no te permiten avanzar. Pero es la fe la que puede romperlas, hermanos, y soltar tus cadenas, abrir las puertas y hacerte avanzar. Mateo 15, por favor. Mateo 15. Dice la escritura, hermanos, en este capítulo, versículo 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, la fe puede multiplicar los alimentos. Multiplicar, hermanos. Dios puede proveer y hacer que esa provisión sea suficiente. Y no solamente que alcance, sino que vaya más allá, hermanos, y supla necesidades. Pero es la fe. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, tengo compasión de la gente, ¿qué les vamos a dar de comer? Ya es la hora. Ya es tarde. No quiero que vayan a desmayarse, ¿verdad? De hambre. Y tengamos aquí a varios, ¿verdad? Con esa necesidad, con ese problema. Quizá había diabéticos entre ellos.
Y los discípulos se preocuparon, hermanos, porque mire, la Biblia dice que el lugar donde estaban era un desierto. Ahí en el versículo 33, mire, dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? No tenían fe, hermanos. Pero Jesús los alimenta con 7 panes y unos peces, hermanos. Todos fueron alimentados en un desierto. La fe multiplica, la fe provee, la fe, hermanos, nos da provisiones y multiplica esas provisiones. Pero tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer. Vaya un pasaje más todavía ahí, Mateo 14, versículo 24. Dice la escritura, hermanos, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vea ahí la situación que se nos describe en este versículo. La barca estaba en medio del mar, pero aparte de estar en medio del mar, estaba azotada por las olas. No sé si usted ha viajado en un barco o en una lancha, aunque sea, pero dice, las olas azotaban, hermanos. Esta barca no es algo tan sencillo, hermanos. Viajar en un barco pequeño en medio del mar, hermanos, embravecido, es algo difícil para los que no estamos acostumbrados. Y ya en una lancha, ¿verdad? Te sientes que te mareas, ¿verdad? Ya estar a la orilla del mar, cuando empiezas a entrar ahí, sientes que se te mueve la tierra, ¿verdad? Imagínate, en medio de la mar, pero siendo azotada por las olas, así estaba. Pero el viento era contrario. Bueno, ya ahí tenemos toda la historia. Más adelante llega nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo llega? Llega andando sobre las aguas. Y entonces Jesús les habla y le dice, porque se asustan. Y Jesús le dice, no se espanten, tengan ánimo, yo soy. Y entonces Pedro, versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, nuestro Señor Jesucristo responde y dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, léanlo por favor. Pero al ver el fuerte viento, y dice el 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Hermanos, la fe puede hacer posible lo imposible. Puede remover los obstáculos en el camino de nuestro viaje. Puede darnos salud, hermanos, restaurar nuestra salud. Puede abrir las puertas y hacer caer y romper, hermanos, las cadenas que nos detienen. Puede multiplicar, puede suplir el alimento. Pero también, hermanos, puede hacer que andemos sobre tierra inestable o sobre las aguas. Incluso calmar las tormentas de nuestra vida. Es la fe. ¿Pero qué es la fe? Es la plena certeza, hermanos. Es la plena convicción de esperar algo que no vemos. Es confiar en Dios, hermanos. Entonces les decía, avancemos por fe. Porque nuestro viaje, hermanos, en nuestro transitar por este mundo, por esta vida, aunque no sabemos cuánto va a durar, para unos más, para unos quizá menos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a encontrar retos en la vida, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar momentos en que no sabremos qué hacer, pero es ahí donde el creyente tiene que avanzar, y tiene que avanzar por fe, hermanos. Tenemos un viaje entonces por delante. ¿Cuánto va a durar? Nadie sabe. Solamente nuestro Señor, hermanos. Como iglesia que somos, hermanos, tenemos por lo menos, déjenme mencionarles aquí 3 retos. Número 1 sería ganar almas. Tenemos el reto, hermanos, de anunciar a Jesucristo, la salvación a través de Jesucristo
a todo nuestro alrededor, sino es que a todo nuestro municipio. Como iglesia, hermanos, tenemos el reto de construir el templo. Tenemos el reto de comprar un vehículo que necesitamos para la iglesia. Parecen imposibles, parecen. Pero acuérdese, la fe hace posible lo imposible.